porque tú eres bueno, como leíamos en este salmo, Señor. La tierra está llena de tus beneficios, Señor. ¿Cuántos beneficios, Padre mío, obtenemos de parte tuya, mi Dios? Son muchos. No los podemos contar ni enumerar, Señor. Te agradecemos, Señor, por ello, y uno de los grandes beneficios, Señor, es estar aquí reunido, congregado, Señor, para alabar tu nombre, para escuchar tu palabra, para elevar nuestras peticiones, nuestras oraciones delante de ti, Señor. Aquí estamos, Padre. Glorifícate, Señor, en medio de esta alabanza que se ha entonado, de esta lectura de tu palabra, Señor. Y ahora en medio, Señor, de este mensaje, de esta predicación, glorifícate tú, Señor. Exáltate, Señor, que toda la honra y que toda la gloria sean para ti, Señor. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, Señor. Te necesitamos, Señor. Necesitamos tu palabra, Padre. Necesitamos, Señor, tu palabra como medicina, como alimento, Señor. Te necesitamos. Habla a mis hermanos, habla a sus corazones. Usa mi vida, Señor. Que yo solamente sea un medio, Señor, en tus manos, mi Dios. Por favor, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cómo están mis hermanos? Gracias a Dios. Creo que muchos de nuestros hermanos se fueron de vacaciones o siguen de vacaciones. Amén. Pero gracias a Dios por sus vidas, mis hermanos. Quiero invitarte a que vayamos al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo. Por cierto, aprovecho, mis hermanos, para agradecer a Dios por las vidas de mis hermanos que apoyaron el día de ayer. Gracias a Dios. Que Dios se glorificó. Y oremos, sigamos orando por el grupo de AA y por estos muchachos para que Dios siga obrando en sus vidas. Mateo capítulo 16, Mateo, Evangelio de Mateo, en su capítulo 16, versículo 15. Cuando tengan, hermanos, pueden decir amén para darle lectura. Vamos a leer solo el versículo 15. Ahorita vamos a ir a otros pasajes y después vamos a regresar al final a Mateo 16. Así que vamos a comenzar con Mateo 16, 15. Vamos a dar lectura todos juntos. Es un solo versículo muy cortito. La palabra de Dios dice así, todos juntos, mis hermanos. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Démosle lectura una vez más, mis hermanos, por favor. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Les pregunta Jesús a sus discípulos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Mi hermano, ¿podrías responder acertadamente a esta pregunta? Si el Señor hoy te preguntara: ¿quién dices que soy yo? ¿Qué le responderías al Señor? Y es que, hermanos, la realidad es que mucha gente no podría responder a esta pregunta. Mucha gente no podría responder a la pregunta de Jesús: ¿quién dicen que soy yo? Así que este mensaje, hermanos, tiene la intención de que podamos responder correctamente a quién es Jesús y que no respondamos equivocadamente, que no respondamos erróneamente. ¿Quién decís que soy yo?, dice nuestro Señor. ¿Quién es Jesús para ti, mi hermano? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué es lo primero que piensas cuando viene a tu mente Jesús? ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Cuál es la primer necesidad que viene a tu mente cuando piensas en Jesús? Como saben, mis hermanos, hoy se acostumbra tradicionalmente. Hoy es Domingo de Ramos. ¿Cuántos lo sabían? Hoy es Domingo de Ramos. Hoy mucha gente recuerda aquel domingo, el último domingo en la vida de nuestro Señor, el último domingo de vida, en el que Él entra a Jerusalén. Y vamos a ver cómo es que entra y qué es lo que sucede. Así que vayamos, les dije que íbamos a ir a otro pasaje. Mateo capítulo 21, allí adelantito, hermanos. Mateo 21. Mateo capítulo 21, del versículo 5 al 11. Mateo 21, del 5 al 11. Te lo voy a leer, mi hermano, sígueme ahí en tu lugar. La palabra de Dios dice así. Mateo 21,
y el 1 al 11. Recuerden que vamos a responder una pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, una palabra un poquito difícil, Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? ¿Ven otra vez la pregunta, hermanos? ¿Quién es este? Estamos respondiendo: ¿quién es Jesús? El versículo 10, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Tenemos en esta narración bíblica, hermanos, el momento en el que nuestro Señor entra a Jerusalén. Comúnmente se conoce como la entrada triunfal en Jerusalén, que es lo que conocemos también como el Domingo de Ramos. Pero veamos un poquito el contexto político, hermanos. ¿Qué pasaba en el pueblo de Israel? ¿Qué pasaba en el pueblo de Israel cuando Jesús entra a Jerusalén? Así que veamos un poquito el contexto político de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, se encontraba dominado por un imperio. ¿Recuerdan cuál era? El Imperio Romano. El Imperio Romano, hermano, estaba conquistando territorio tras territorio, pueblo tras pueblo, y entre los pueblos conquistados era Jerusalén, era Israel. Así que Israel era un pueblo conquistado por Roma. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que los judíos tenían que pagarle un impuesto a Roma. Los judíos no podían hacer lo que ellos quisieran, aunque les daba cierta libertad al imperio, no siempre podían hacer todo lo que quisieran. Necesitaban muchas de esas ocasiones el permiso de Roma. No podían hacer nada sin que el gobernador, en este caso Poncio Pilato, o el rey, en este caso Herodes, hijo de Herodes, les concediera el permiso. Así que ellos se encontraban aparentemente libres, pero esclavizados de un imperio. Si algo anhelaba el pueblo de Israel, hermanos, era ser libre totalmente. El pueblo de Israel, entre muchos pueblos, fue un pueblo que nunca le gustó rendirle cuentas a otro pueblo, porque ya que eran el pueblo elegido de Dios, pues su rey, ¿quién era? Dios, y no admitían otro rey. Pero por causa de su pecado, de su desobediencia, de su rebelión, Dios les permitió muchas veces, hermanos, caer en manos de reyes paganos, reyes que no conocían al Dios de Israel, y estos los oprimían, los hacían esclavos. Por ejemplo, ¿recuerdan a Nabucodonosor? Otro rey que Dios usó para que viniera a castigar a su pueblo. En esta ocasión ya no es Babilonia el rey Nabucodonosor, sino es el Imperio Romano quien está dominando al pueblo de Israel. Tenían que pagar impuestos, tenían que pagar tributos, si el gobernador se le antojaba hacer un censo, tenían que ir todos a registrarse hasta donde el gobernador o el rey dijera. Estaban cautivos a un pueblo ajeno, a un imperio pagano, a un imperio que no reconocía al Dios de Israel como el único Dios, y a este imperio tenían que servir. En este contexto político, hermanos, es que Israel se encuentra,
Y Jesús, ya después de 3 años de ministerio, ya en su último año, por cierto, el capítulo 21 que leemos de Mateo es la última semana de vida de Jesús. Es el día domingo y Jesús va a entrar a Jerusalén. ¿Cómo gritaban esta gente cuando Jesús iba entrando? Si vamos a los versículos 7, dice: y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. ¿Quién? Él. Jesús. Jesús se sentó encima. Hermanos, muchas veces quisieron hacer rey a Jesús, pero él no se dejaba. En esta ocasión admite y se deja victoriar, se deja que lo monten en el pollino y empiezan a gritar: Hosana, dice el versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. ¿Qué significa la palabra Hosana? Muchas veces la cantamos en nuestros cantos, Hosana. ¿Qué estamos diciéndole a Dios cuando decimos Hosana? ¿Sabes qué significa la palabra Hosana, mi hermano? Hosana es sálvanos, sálvanos. Esa es la palabra Hosana. Cuando cantamos Hosana estamos diciéndole a Dios: sálvanos. Es un grito de gente oprimida, es un grito de gente esclavizada, es un grito de gente que anhela ser liberada. Hosana, le gritaban, versículo 9, Hosana al Hijo de David. Aquí la referencia a Hijo de David. ¿Quién fue David en el pueblo de Israel, hermanos? Un rey, por cierto, el mejor rey. Así que al decirle a Jesús, Hosana al Hijo de David, le estaban diciendo: sálvanos, rey, sálvanos, rey. Pero, hermanos, este Hosana de esta multitud que dice el versículo 8, porque era una multitud muy numerosa, este Hosana de esta multitud numerosa, mientras Jesús va entrando a Jerusalén, este Hosana, hermanos, era un sálvanos de Roma, sálvanos de la pobreza, sálvanos de la enfermedad, sálvanos de la muerte. Así que leyendo este Hosana en el contexto de Mateo, este Hosana es un sálvanos de Roma, es un sálvanos de la pobreza, es un sálvanos de la enfermedad, es un sálvanos de la muerte. Y es que, hermanos, si leemos los capítulos anteriores al capítulo 21 de Mateo, vamos a ver cómo el Señor ha hecho milagros. El Señor ha multiplicado panes, el Señor ha multiplicado peces, el Señor ha sanado enfermos, el Señor ha resucitado muertos. ¿Quién no quiere un rey así? ¿Quieres un rey así? Multiplicador de panes, sanador de enfermedades, alguien que resucite a los muertos, a tu ser querido, alguien que si estás enfermo te sane. ¿Quién quiere un rey así? Mi hermano, siendo sinceros, creo que todos queremos un rey así. Y este es el rey que esta multitud quería en Jesús. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Sálvanos de Roma, sálvanos de la pobreza, sálvanos de la enfermedad, sálvanos de la muerte. Este, hermanos, es el Jesús amado. Estamos en el primer punto. Este es el Jesús amado. A este tipo de Jesús, hermanos, todos aman. Hermanos, si Jesús te salva de la pobreza, ¿no lo amarías? ¿Quién no lo amaría? Si Jesús, mi hermano, te salva de la enfermedad, ¿lo amarías? La pregunta es, ¿quién no lo amaría? Si Jesús, mi hermano, te salva de la muerte, ¿lo amarías? Una vez más, la pregunta sería, ¿quién no lo amaría? Este es el Jesús amado. Pero también este es el Jesús popular. Hermanos, cuando la gente dice creer en Jesús, cuando la mayoría de la gente dice creer en Jesús,
o cuando la mayoría de la gente busca a Jesús, ¿sabes a qué tipo de Jesús están buscando? Al Jesús que los salve de la esclavitud, al Jesús que los salve de la pobreza, al Jesús que los salve de la enfermedad, al Jesús que los salve de la muerte. Ese es el Jesús que todos aman. Ese es el Jesús popular. ¿Sabías que no siempre lo popular es lo correcto? ¿Sí sabías que no siempre lo más popular es lo más correcto? Hay muchas cosas que son populares, pero que no son correctas. Pero como es popular, pues todos lo hacemos, pero que no es correcto. Este es el Jesús amado. Este es el Jesús que esta multitud, hermanos, tenían en mente cuando le gritaban a Jesús: Hosana al Hijo de David. Imagínate, hermanos, la escena, Jesús entrando a Jerusalén, toda la multitud detrás de él, sabiendo que Jesús puede hacerles milagros, sabiendo que Jesús puede resucitar a sus muertos, sabiendo que Jesús puede proveerles pan. Decían: este es el Rey. Y súmale a eso, que nos salve de Roma, que derrote a los reyes usurpadores que tenemos en el trono, como a Pilatos, gobernador, y como a Herodes, rey de Galilea. Queremos a este Jesús como Rey. Este es el Jesús amado. Y es que, hermanos, a este Jesús no cuesta trabajo amarle. A este Jesús no cuesta trabajo amarle. Mi hermano, cuando alguien te da todo lo que tú quieres y no se niega a nada de lo que le pides, ¿crees que te amará? Sí, bueno, aunque entre comillas, ¿no? Porque en realidad no te amará a ti, amará lo que le das. Y te dirá: ay, cuánto te amo. Este es el Jesús amado por todos. Pero pasemos, hermanos, como punto número 2, el Jesús odiado. Del Jesús amado al Jesús odiado, el Jesús que nadie quiere. Mateo, ahí mismo en el 21, ahora el versículo 17. Déjame leerte desde el 12 para entender el contexto. Después de que la gente se preguntó: ¿quién es este? Versículo 10. ¿Quién es este que todos hosanan, que todos victorean, que todos le gritan: sálvanos? ¿Quién es? Después de toda esta ceremonia, donde todo apuntaba, hermanos, a que Jesús sería coronado y proclamado como el Rey de Israel, dice el versículo 12: y entró Jesús en el templo de Dios. O sea, en lugar de Jesús dirigirse al palacio de Herodes, o al palacio donde estaba Pilatos para sacarlo del poder, ¿a dónde se dirige Jesús? Al templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Ahora, entre paréntesis, ahora entienden, hermanos, porque a veces en la iglesia no la tenemos que agarrar como un lugar donde vendemos cosas. Digo, no, está bien que a veces lo hagan con fines de proveer algunas necesidades de la iglesia. Pero muchas veces, hermanos, la iglesia se convierte en un mercado donde se venden cosas, donde se compran cosas y a precios no justos, ¿eh? ¿Qué te parece? Este es un paréntesis, hermanos, ¿eh? Solo es un paréntesis. ¿Qué te parece una quesadilla que ya fuera en el mercado te la venden a 15 pesos y en la iglesia te la dan a 30? Y dices: no, mejor me voy a comer al mercado. El abuso. Cuando Jesús ve este abuso en el templo, que no es el tema, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho, ¿qué? Cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron
y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Y nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? O sea, en otras palabras le estaban diciendo a Jesús: oyes, calla a esta gente, mira, ¿no escuchas lo que te están diciendo? Están gritándote: Hosana al Hijo de David, están diciéndote: sálvanos, Rey. Si lo escucha Pilato o Herodes, nos van a venir a destruir, diles que se callen. Y Jesús les responde: ¿qué nunca leísteis en las Escrituras donde dice que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? ¿Por qué de callar a aquellos de los que la Biblia profetizaba que me alabarían? ¿Por qué los he de callar? Todo parecía apuntar, hermanos, a que Jesús en este momento se iba a dejar coronar como el rey de Israel. Pero ¿qué crees que pasó? Toda la gente estaba esperando el momento en el que él dijera: yo soy el nuevo rey, y de aquí en adelante Israel será independiente. Pero ¿qué crees que pasó, mi hermano? Versículo 17. Y dejándolos, ¿qué hizo Jesús? Dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Cuando todo apuntaba a que iban a coronar a Jesús como el rey proveedor de panes, como el rey curador de enfermedades, como el rey liberador de un imperio pagano, como el rey que resolvería sus problemas económicos, cuando todo apuntaba a que Jesús iba a ser coronado, Jesús se aleja y los deja solos. Imagínate al pueblo, hermanos. El pueblo está emocionado, el pueblo está contento, el pueblo está alegre. ¿Quién como Jesús? ¿Quién tiene el poder de Jesús, mis hermanos, que puede curar, sanar, multiplicar? ¿Quién tiene el poder de Jesús? Hagámoslo rey y nunca nos faltará el pan, nunca nos faltará salud, nunca nos faltará vida y éxito. Hagamos a Jesús nuestro rey. ¿Pero qué hace Jesús? Desaparece. Y Jesús, no sé, en el momento en que tenían que coronarlo, Jesús desaparece. Y es que, hermanos, no es la primera vez que Jesús hace esto, ¿eh? No es la primera vez que todo el ambiente está preparado para que Jesús sea coronado como rey y Jesús se esconde. Vayamos, por ejemplo, a Juan capítulo 6, sin perder Mateo. Vayamos a Juan, hermanos, capítulo 6, para que veamos cómo no es la única ocasión en que Jesús hace esto. Juan capítulo 6, Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 14 y 15. Aquí estamos en el contexto, hermanos, de la alimentación de los 5,000. El Señor acaba de alimentar a más de 5,000 personas. ¿Por qué digo a más de 5,000? Porque dice el texto bíblico, hermanos, que el número de aquellas personas, sin contar hombres y mujeres, fueron 5,000. Yo solo te invito, hermanos, esto siempre es así. Cuenta cuántos hombres sabemos aquí, cuántas mujeres. Si solo contamos a los hombres, ¿cuántos asistimos a la iglesia? Sin contar mujeres y niños. Siempre pasa eso, ¿eh? En esta ocasión Jesús alimenta a 5,000 sin contar hombres, sin contar a niños y a mujeres. Entonces, si eran 5,000 varones, súmale a cada varón su esposa. ¿Ya cuántos eran? 10,000. ¿Y cuántos hijos te parece que tuvieran en aquel entonces cada pareja, cada matrimonio? No tenían como hoy que con 2 ya nos asustamos, decimos: ay no, ya no puedo. Tenían 12, 15, o sea, multiplicaban. Pero sumémosle 2, sumémosle a cada pareja, a cada matrimonio 2. 10,000 llevamos, más 2 hijos de cada familia. ¿A cuánto aumenta la cantidad de gente? 20,000 personas. Y eso, hermanos, siendo muy modestos. 20,000 personas, que creo que fueron mucho más. Más la amiga que fue, más la sirvienta que también estuvo allí.
Hermanos, como unas 30,000 personas o más alimentó el Señor. ¿Puedes creerlo, hermano? Con 5 panes y 2 peces. O sea, cuando leemos alimentó a 5,000, oh, un buen de gente. No, olvídate, o sea, en aquel entonces no se contaban a las mujeres y a los niños. Súmale sus esposas, súmale los niños. Más de 20,000 personas el Señor alimentó. En este contexto, hermanos, en el que el Señor alimenta a toda esta multitud, dice el versículo, todavía dice el versículo 13, 6:13, y recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Gracias a Dios que no sobraron pescados, mi hermano, que si no se hubieran echado a perder. Solo sobró pan, que ese sí puede, en un día caluroso, pues aguantar. Sobró hasta pan. O sea, de 5 panes, hermanos, ¿cuántas cestas recogieron de lo que sobró? ¿Quién puede hacer esto, mi hermano? ¿Quién puede hacer esto? ¿Un apóstol? ¿Un profeta? Solo Jesús. Solo Jesús, mi hermano. Y cuando los hombres, toda esa multitud ve esto, dice el versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta. Y aquí, hermanos, entendamos, el profeta, no dice un profeta, el profeta que había de venir al mundo, es el profeta prometido por Dios a Moisés, que le dijo: levantaré de ti a un profeta, Moisés. Ellos dicen: este es el profeta que había de venir al mundo. Hermanos, todo está preparado para que Jesús sea coronado como el rey de pan. Aquí está el rey de pan, multiplica los panes, nunca tendrás hambre. Si vienes a Jesús, mi hermano, nunca tendrás hambre. Este es el rey que ellos estaban mirando. Este es el rey que ellos estaban concibiendo y que ellos querían. El rey que les proveería todo lo que necesitan. Pero versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, ¿qué hizo? Se retiró al monte él solo. Se retiró al monte él solo. Imagínense una vez más, hermanos, toda la multitud, 30,000 personas, queriendo coronar a Jesús. Y Jesús se retira una vez más y se va solo, se esconde. Y dice: no me voy a dejar coronar, porque no soy ese tipo de rey que ellos quieren. Ellos quieren un rey que les provea todas sus necesidades físicas. Yo no soy ese tipo de rey. ¿Que lo puede hacer? Jesús lo puede hacer. Multiplicó 5 panes, mis hermanos, y alimentó a más de 20,000 personas. Pero Jesús no quiere que la gente lo corone por eso. Jesús no quiere que la gente le diga: tú eres mi rey porque nunca me dejas sin comer. Jesús se volvió a retirar al monte, él solo. Él solo. Regresemos a Mateo, hermanos. Solo estábamos viendo que no es la única ocasión en la que nuestro Señor, en Mateo capítulo 21, versículo 17, después de que todo está listo y el ambiente apunta a que Jesús sea coronado, Jesús sale, se esconde donde nadie lo pueda encontrar para que no lo hagan rey. Este Jesús, hermanos, este Jesús que no se deja coronar para que no lo proclames como el rey proveedor de panes, como el rey que te saca de la pobreza, como el rey que te quita todas las enfermedades, como el rey que te libra de la muerte. Jesús no se deja coronar para ser este tipo de rey. Y a este Jesús que no se deja coronar para hacer todo esto que hemos mencionado, a este Jesús la gente odia. Pues si Jesús no me responde, entonces ¿para qué lo quiero en mi vida? Si Jesús no me contestó aquella ocasión cuando le pedí, le rogué y no me contestó, ¿para qué lo he de hacer mi rey? Si no sirve cuando lo necesito. Si al final murió mi familiar, si al final me enfermé yo,
Si al final me accidenté yo, ¿para qué quiero entonces a Jesús? El Jesús, hermanos, que no cumple los caprichos del pueblo, como veíamos hace 8 días, creo. El Jesús que no cumple los caprichos del pueblo es un Jesús odiado. Nadie quiere a ese Jesús. ¿Para qué quiero a Jesús así? ¿Para qué quiero a Jesús si no me va a multiplicar mis panes? Y fue lo que le pasó a la multitud, hermanos. Esa multitud que lo aclamó y que gritó, ¡Hosana al Hijo de David! ¿Sabes el viernes que estaban gritando? ¡Crucifíquenle! ¡Crucifíquenle! Esa gente, hermanos, que estaba gritando, ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Lunes, martes, miércoles, jueves, el viernes, 5 días le bastaron a este pueblo para decir, no lo hagamos rey, matémoslo. Porque si no multiplica mis panes, si no sana a mi enfermo, si no me libra de la muerte, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué lo queremos? Recuerden, hermanos, estamos respondiendo a la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Jesús es el rey del pan? Aunque Jesús puede multiplicar los panes, mis hermanos, Él no quiere ser coronado como el rey que multiplica panes, aun cuando tiene el poder de hacerlo. Y muchas veces lo ha hecho, y creo que tú eres testigo de ello, mi hermana y mi hermano, que muchas veces Dios ha multiplicado lo que tú tienes. Pero si solo crees en Jesús por eso, déjame decirte, mi hermano, que esa creencia y esa fe no es una fe salvadora. El creer en Jesús porque Él multiplicó mis panes, eso no te va a salvar, mi hermano. Ese es el Jesús que todos aman. Pero cuando Jesús no lo hace, lo odian. Bien dice, hay un teólogo llamado Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán, que por allá en la Segunda Guerra Mundial, de hecho, fue un mártir de los nazis por rebelarse contra Hitler. Era un pastor y teólogo. En cierta ocasión dijo Bonhoeffer, los hombres se dirigen a Dios cuando se sienten necesitados. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no que todos los hombres se dirigen a Dios cuando se sienten necesitados? ¿O tú no te diriges a Dios cuando te sientes necesitado? Dice, los hombres se dirigen a Dios cuando se sienten necesitados. Los hombres imploran ayuda, felicidad y pan, salvación de la enfermedad, de la culpa y de la muerte. Pero fíjate cómo dice después. Todos lo hacen así, todos, cristianos y paganos. Todos lo hacen así, hermanos, cristianos y paganos. Es decir, hermanos, no es una característica de ser cristiano. No quiere decir que tú eres cristiano porque te diriges a Dios cuando te sientes necesitado. Hermano, todos lo hacen. Así que si a veces creemos, ay, sí, yo sí soy cristiano y tengo fe en Dios porque cada vez que estoy necesitado, mira que yo vengo a Dios. También hasta los ateos lo hacen. ¿O no has visto que hizo en las películas de una manera burlona cuando una persona que se dice ser atea y está en un momento muy difícil, imposible, dice, Dios mío, ayúdame? Hasta el ateo se acuerda de Dios cuando se siente necesitado. ¿Es característica de ser cristiano venir a Dios en tiempo de necesidad? No, hermanos, todos lo hacen, cristianos y paganos. Todos se dirigen a Dios cuando se encuentran necesitados, todos. Así que no es una característica de ser cristiano. Y vuelvo a leer, dice, todos se dirigen a Dios cuando imploran ayuda, felicidad y pan. O sea, hermano, si tú crees que ser cristiano es porque, ay, cuando me hace falta el pan, fíjate que vengo a Dios y Señor, provéeme. Mi hermano, todos lo hacen, cristianos y paganos. Cuando sienten la necesidad del pan, ¿sabes qué hacen? Van a la iglesia.
vienen a Jesús. ¿O no acaso, hermanos, después de ciertos acontecimientos en nuestra historia, como terremotos, epidemias, ¿no ves cómo la gente se acerca más a Dios? O sea, siempre que la gente, cristianos y paganos, se encuentran en el rincón, como dicen los luchadores, en la esquina del ring, donde ya no tienen para dónde ir y solo reciben golpes, todos, cristianos y no cristianos, se dirigen a Dios. Todos. Y es que este tipo de gente, hermanos, es gente que sí quiere de Dios y busca a Jesús, pero para que les multiplique el pan, para que les sane la enfermedad, para que los libre de la muerte, para que les libre de accidentes. Y si Jesús no lo hace, ¿sabes qué terminan haciendo esta gente? Odiando a Jesús y gritando, crucifíquenle, que lo recordaremos el viernes, crucifíquenle. Por eso preguntaba, hermanos, ¿quién es Jesús para ti? Hermanos, es mi rey. ¿Pero tu rey de qué? ¿Tu rey proveedor de panes? ¿Tu rey curador de enfermedades? Y no que Jesús no lo pueda hacer, Él lo puede hacer. Hemos visto, hermanos, el Jesús amado. ¿Cuál es el Jesús amado? El Jesús que cumple y resuelve todos mis problemas. A ese Jesús todos aman, cristianos y no cristianos. Pero tenemos al Jesús odiado. Es aquel Jesús que cuando aquella gente no tiene lo que Jesús puede hacer, pero que no lo hace, entonces lo odian y gritan, crucifíquenle. Pero en tercer lugar, hermanos, veamos al Jesús enviado, el Jesús amado, el Jesús odiado, el Jesús enviado. ¿Cuál es el verdadero Jesús? ¿Cuál es el Jesús bíblico, hermanos? Sigamos, ahora sí regresemos a Mateo 16, donde comenzamos. Mateo 16. Y ahora desde el versículo 13 al 17. Y aquí el contexto, hermanos, aquí el contexto de Mateo 16, regrésate un poquito allá al versículo 32 del capítulo 15, y si tienes la Reina Valera 1960, ¿cuál es el título en negritas? ¿Cómo dice? ¿Tienes la Reina Valera 60? El capítulo 15, versículo 32, ¿cómo dice el título en negritas? Alimentación de los 4,000. El contexto del capítulo 16 es otra alimentación y otra multiplicación, otro milagro que Jesús realizó. En esta ocasión no fue la alimentación de 5,000, sino de 4,000. En este contexto, una vez más, donde Jesús multiplica panes, donde Jesús es proveedor de panes, ahora en el versículo 10, en el capítulo 16, el título en negritas dice, la demanda de una señal. La gente viene a Jesús y le dice, Señor, haznos otra señal como esa de multiplicar panes, queremos ver otro milagro. Dice el hermano, ya tenían hambre otra vez, ya nos hizo digestión lo de aquella vez, haznos más panes, Señor. Y cuando Jesús no quiere hacerles más panes, y les dice, me están confundiendo. O sea, yo soy compasivo y los miré con hambre y multipliqué el pan, pero no siempre lo voy a hacer. Yo no he venido para multiplicar panes y peces. Entonces el versículo 13 del capítulo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Versículo 14. Ellos dijeron, pues unos dicen que eres Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista ya había sido decapitado por Herodes. Unos dicen que eres Juan el Bautista, que Juan el Bautista resucitó y eres tú. Otros dicen que eres Elías, o sea, el profeta Elías. Otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Hermanos, estos personajes que están mencionando el pueblo, Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas,
Hermanos, esto era un elogio para cualquier persona. ¿Qué tal, hermano, que a ti te digan, oye, es como que tú tienes, a ti me figuras como Juan el Bautista? ¿Sería un halago o una ofensa para ti? Pues sería un halago, ¿no? Dirías, como que me parece para Juan el Bautista. De quien dijo Jesús, no ha habido profeta más grande que Juan el Bautista. ¿O qué te parece Elías? ¿Te gustaría ser como el profeta Elías, hermanos? Hombre sujeto a pasiones como las tuyas y las mías, pero que oró a Dios e hizo caer fuego del cielo, y después oró y no llovió. ¿Te gustaría ser como Elías? Es que, hermanos, estos personajes que están mencionando son un halago para cualquier persona decirle, tú eres Juan el Bautista, tú eres Elías, pero para Jesús es una ofensa. A Jesús decirle, me parece que tú eres Juan el Bautista, esto es una ofensa para Jesús. Porque si Jesús es Juan el Bautista, si Jesús es Elías, o Jeremías, o cualquier otro profeta, entonces Jesús no es el Mesías, sino un precursor del Mesías. Seguimos esperando al Mesías. Tú eres un profeta, eres Juan, eres Elías, pero no eres el Mesías. Pues es lo que la gente decía. Pues sí, pues no podemos negar que Jesús es un profeta. De hecho, hermanos, ¿sabías que hoy la gente, incluso los intelectuales, no pueden negar a Jesús de Nazaret? O sea, si tú le preguntas a un intelectual, alguien así bien preparado, que se graduó en la UNAM, o donde tú quieras, o en Harvard, o en cualquiera de esas universidades prestigiosas, le preguntas, ¿crees que existió Jesús de Nazaret? Te va a responder, claro que sí. Sí, fue un buen profeta. Pero si le dices, ¿crees que fue el Hijo de Dios? Te dirá, no, claro que no. O sea, el Hijo de Dios no. El Mesías y el Cristo que vino a morir por nuestros pecados, pues claro que no. O sea, fue un buen hombre, un buen profeta, vino a darnos un buen ejemplo de vida, a morir por nuestros ideales y entregarlo todo y sacrificarnos por aquello que amamos y soñamos. Ese es Jesús. Pues es lo que la gente estaba diciendo aquí de Jesús. Pues sí, Señor, dicen que eres Juan el Bautista, Elías. O sea, no pueden negar que eres alguien especial. Y Jesús, sabiendo que esa era una ofensa para él, le dice en el versículo 15, y él les dijo, ok, está bien, de los demás no me interesa qué opinen de mí, pero ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes con el texto que comenzamos? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Le dice Jesús a sus discípulos. Ok, no me interesa lo que piensen los demás. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, tomando la palabra por todos, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, hermanos, ¿qué significa que Jesús es el Cristo? La respuesta de Pedro, tú eres el Cristo. Y es que, hermanos, para los judíos, los judíos fueron educados desde pequeñitos y les presentaron al Cristo, pero a un Cristo equivocado. Les dijeron, mira, la gran promesa que tenemos como pueblo de Israel es que un día va a venir el Mesías. O sea, todos los judíos, mis hermanos, todos los judíos esperaban al Mesías. Pero el Mesías que ellos esperaban era un Mesías proveedor de panes, libertador que los liberaría del imperio romano, que se levantaría en armas para pelear contra el imperio, un Cristo y un Mesías que los curaría de todas sus enfermedades. Y aunque ciertamente Jesús tenía todo ese poder y lo podía hacer y muchas veces lo hizo, esa no era su misión principal. Esa no era su misión principal, mis hermanos. ¿Recuerdan cuando muchas veces Jesús curaba enfermos, sanaba leprosos y se quedaba a dormir en la casa de sus amigos? Y al otro día temprano estaba toda la multitud afuera, hermanos, golpeando la puerta. Jesús, ya es hora de levantarte. Ya, Jesús, porque traigo a mi hijo que está enfermo. Traigo a mi tío, traigo a mi tía, traigo a fulano. Necesitamos que lo sanes. Y ¿recuerdas que hace Jesús? Ya lo veíamos hace 8 días. ¿Recuerdas qué hace Jesús? Se salía por la azotehuela. Se salía por la puerta de atrás. Decía,
predicar a la otra aldea. Pero Señor, si allá afuera te están esperando todos con necesidades, no vine a eso. Me están malentendiendo. Yo no vine a resolverles sus problemas físicos y materiales, que lo puedo hacer y muchas veces lo hace porque es compasivo nuestro Señor. Pero esa no es mi misión principal. Yo vine a predicar el Evangelio. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? Hermanos, pongámonos un poquito en el lugar de los discípulos. Casi toda la gente ha abandonado a Jesús. La mayoría de la gente que le seguía lo ha rechazado y dice, no, Jesús no hace lo que queremos, no lo queremos, lo odiamos, hay que matarlo. Pero aún siguen sus discípulos con Jesús. Y también ellos fueron educados, hermanos, pensando en un Mesías que les multiplicaría panes, que los liberaría del imperio. Pero ellos siguen allí. Ellos siguen allí. Vamos a otro pasaje más para terminar. Y ya estoy concluyendo. Vamos ahora a Juan capítulo 6. Hermanos, ¿en los discípulos había confusión? Claro que la había. ¿En los discípulos había dudas? Claro que las había. Juan capítulo 6, versículo 60. Dice, por cierto, hermanos, Juan capítulo 6, ¿cuál es el contexto? Vayamos al primer versículo. ¿Cómo dice ahí en negritas? Alimentación de los 5,000. Otra vez, mis hermanos. Alimentación de los 5,000. Nuestro Señor acaba de lograr un gran milagro, multiplicó los panes. Y después camina sobre el mar, versículo 16. Y entonces la gente, versículo 25, viene a buscarlo. Y le dice, oye, como decía nuestro hermano Ángel, ya nos dio hambre otra vez. ¿No puedes hacernos esas tortitas tan ricas que nos hiciste la otra vez, esos panes que multiplicaste? Ya tenemos hambre, Jesús. Haz otra señal para que creamos en ti. De hecho, de eso trata todo el pasaje desde el versículo 25 en adelante. Que la gente busque a Jesús para que otra vez Él multiplique panes. Pero Jesús les dice, no lo voy a hacer. ¿Quieren pan? Yo soy el pan de vida. ¿Quieren pan? ¿Tienen hambre? Yo soy el pan de vida. Cómanme a mí. Y la gente se ofende y dice, ¿qué le pasa a este? ¿Cómo se atreve a decirnos quién es el pan y que lo comamos a él? Y Jesús les dice, ustedes me buscan solamente por el pan físico. Solo por eso me vienen a buscar. Pero ustedes están ignorando que tienen una necesidad más urgente y más grande. Y no es el hambre por el pan físico, es el hambre espiritual. Se están muriendo espiritualmente, necesitan comer pan de vida. Yo soy el pan de vida, cómanme a mí, crean en mí. Pero a la gente no le gustó este Jesús y lo odió. Y dice el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Cuál palabra, hermanos? Yo no les voy a resolver sus problemas. Yo no vine para ser el genio de la lámpara maravillosa que frotas y sale y te dice, pídeme tus 3 deseos que te los voy a conceder. Sí, quiero esto, quiero aquello y quiero esto otro. Concedidos. No, yo no voy a hacer eso. Yo no vine para ser tu genio de la lámpara maravillosa. ¿Tienes hambre? Aquí estoy, cómeme a mí, cree en mí. Tienes un problema más urgente y es la salvación de tu alma. Vas rumbo al infierno, vas rumbo a la condenación eterna, a una eternidad sin Dios y sin esperanza. ¿Quieres ser libre de eso? Aquí estoy yo. Cómeme a mí, cree en mí. Pero al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, o sea, ¿quiénes sus discípulos? Los que se quedaron, los apóstoles, hermanos, estaban murmurando y pues sí, creo que siempre nos han dicho que Jesús iba a hacer esto y esto y esto y esto por nosotros, y Él no quiere hacerlo, aun cuando tiene el poder de hacerlo. Versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Detengamos un poquito, hermanos.
Ahora yo te pregunto a ti, mi hermano, esto que estamos viendo en este mensaje, que Jesús no vino para resolver todos tus problemas, mi hermano. Jesús, su misión principal no es sacarte de la pobreza, no es curar tu enfermedad, no es librar a tu amigo, familiar, vecino, ser querido que esté en el hospital. Esa no es su misión principal de Jesús. ¿Esto te ofende? Ay, entonces, ¿qué va a hacer Jesús? De hecho, es lo que Jesús les dice a sus discípulos. ¿Esto os ofende? ¿Les ofende lo que les he dicho a la multitud? ¿Que no les voy a multiplicar sus panes? ¿Y que tienen un problema más urgente? ¿Y que me coman a mí? ¿Que crean en mí porque yo les puedo salvar de la condenación eterna? ¿Esto les ofende? Versículo 62. Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. O sea, no les gusta este Jesús. No les gusta este Jesús. Quieren un Jesús proveedor de panes, curador de enfermedades, que los libre del imperio romano. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Sabías, hermano, que entre los discípulos estaba Judas? Y Judas cada día estaba más decepcionado de Jesús. No es quien yo pensé. Yo sí pensé que Jesús nos sacaría de la pobreza. Yo sí pensé que Jesús me sanaría. Yo sí pensé que Jesús me resolvería mis problemas interiores que tengo. Yo sí pensé eso de Jesús, y veo que no. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Mi hermano, después de escuchar el mensaje de Jesús y de que Él no es nuestro genio de la lámpara maravillosa que te concede tus deseos y tus caprichos, ¿lo seguirás o dejarás de seguirlo? No, ya no mejor. Creo que me resuelve mejor mis problemas el brujo. Creo que me resuelven más mis problemas aquellos que hacen limpias y mejor me voy con ellos. Mejor me voy con pare de sufrir. Que ellos sí me dicen, Dios quiere que dejes de sufrir. Para de sufrir. Pero este Jesús dice que no va a quitar el sufrimiento, que a través de ese sufrimiento me va a perfeccionar. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12. Pues ya me imagino la cara de los discípulos, así como que, pues entonces, ¿qué onda con Jesús? Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Se quieren ir también ustedes? ¿Se quieren ir también ustedes? Versículo 68. Le respondió Simón Pedro, otra vez Pedro, tomando la palabra por todos, dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, aún con todo y sus dudas y sus temores de los discípulos, ¿sabes qué hicieron? Siguieron confiando en Jesús. Dijeron, no tenemos a dónde ir, Jesús. Ciertamente no multiplicará los panes las veces que querramos. Y muchas veces dirás, no lo voy a hacer. Tú no eres mi amo para decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Tú eres quien tendrás que decirme qué quieres que yo haga, Señor, por ti. Porque yo soy el Rey. Muchas veces no multiplicaré tus panes. Muchas veces no curaré a tus enfermos. Muchas veces tendrá alguien que morir. ¿Aún así me seguirás? Y Pedro dijo, sí, Señor, porque no tenemos a dónde más ir. No tenemos a dónde más ir, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú nos puedes salvar de la condenación eterna, Señor. Solo tú. ¿Cuál es la misión principal de Jesús? ¿Y cuál es el Jesús enviado al mundo? ¿El proveedor de panes? No. ¿El curador de enfermedades? No. ¿El que te va a sacar de la pobreza? No. ¿El que va a impedir que un día mueras? No.
enviado por el Padre, hermanos, es el Jesús que vino a tomar tu lugar y mi lugar para morir en la cruz por nuestros pecados. Ese es el Jesús enviado por el Padre, el que vino a morir por nuestros pecados, mi hermano. La mayor necesidad del ser humano, su problema más grande del ser humano es su pecado. Ese es el problema más grande del ser humano. Pero el ser humano cree que su problema más grande es su pobreza, es su enfermedad, es su baja autoestima. El ser humano cree que su problema más grande es sus familiares que le dan guerra, que estoy desempleado. Ese no es el problema más grande de la gente. El problema más grande de todos los seres humanos es su pecado. Y Jesús vino a librarnos de nuestro problema más grande y urgente, nuestros pecados, mis hermanos. ¿Eres consciente que tu problema más grande es tu pecado? ¿Eres consciente de eso, mi hermano? Yo le pido perdón a Dios, porque muchas veces, hermanos, en medio de tanta ocupación y de tanto ajetreo de la vida, olvidamos, y lo digo por mí, que ese es nuestro problema más urgente. Y a veces pensamos que mi problema más urgente es el económico, es el emocional. Ese no es nuestro problema más urgente. Nuestro problema más urgente y por el cual deberíamos de buscar a Jesús, mis hermanos, es por nuestros pecados. Esta semana, hermanos, si debemos de concebir a Jesús y pensar en Jesús, no pienses en aquel Jesús que te puede proveer tus panes, que lo puede hacer y lo ha hecho muchas veces. Si esta semana, hermano, quieres pensar y meditar en Jesús, no pienses en aquel Jesús que puede curarte de la enfermedad, que lo puede hacer, y tú eres testigo, mi hermano, que muchas veces lo ha hecho. Si quieres de verdad meditar en Jesús y pensar en Jesús, piensa en aquel Cristo que vino a tomar tu lugar como pecador, y que al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para morir en la cruz del Calvario, y que toda la ira de Dios que merecíamos tú y yo cayera sobre él. Este es, mi hermano, este es el Jesús enviado al mundo. Inclina tu cabeza y vamos a Dios en oración. Señor, ciertamente hay un Jesús popular,